El título del mensaje de hoy es La autoridad. Vamos a leer Romanos 13 del 1 al 2. La lucha de las edades entre el mal y el bien tiene como principal fundamento, razón, la lucha de autoridad. Un Dios que tiene toda autoridad y un enemigo que se rebeló contra esa autoridad y que Dios les ha permitido por un tiempo, ¿verdad?, estar en esa rebelión. Eventualmente la Biblia dice que todo será sujeto por estrado de sus pies, pero todavía en la voluntad de Dios es que Satanás permanezca. Y la principal tarea, el trabajo, la obra maestra de Satanás es la rebelión contra la autoridad. Eso es lo que ha sembrado en la sociedad y vamos a hablar de eso con más detalle. Te estoy dando un breve resumen de por qué utilizamos el tema de la autoridad, porque el cristiano que no entiende el orden de autoridad, pues posiblemente, aun siendo cristiano, se encuentre actuando como la sociedad nos ha enseñado, que es precisamente en rebelión contra la autoridad dentro de la iglesia, en el hogar, en la sociedad civil, ¿verdad?, en el gobierno civil, el pueblo, en todos los ámbitos de la sociedad. La rebelión contra la autoridad, la anarquía es lo que estamos viendo que ha ido, ¿verdad?, va creciendo, porque ese es el diseño de Satanás: quitar a la gente, no permitir que la gente se someta a esa soberanía, a esa autoridad de Dios, y de la manera que Dios estableció que funcionara ese orden de autoridad. Así que vamos a leer Romanos 13 del 1 al 2, que dice así. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Roma: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos, Señor, a través de ella. Tómanos de la mano. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos iluminación, sabiduría, entendimiento para conocer, Señor, tus decretos y tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse. La autoridad es el fundamento del reinado de Dios. Es la autoridad. La autoridad representa a Dios mismo. Y el poder de Dios representa sus hechos, sus obras. Autoridad es Dios mismo, lo que Él es, su posición, ¿verdad?, su dominio, ¿verdad? Y el poder de Dios representa sus hechos, sus obras. Es por eso que cuando es tan importante la autoridad, que cuando usted recibe al Señor como autoridad, la palabra que usa la Biblia es Señor. Usted recibe a Cristo como Señor. Podría decir como autoridad, porque Señor es la palabra que se utiliza en el lenguaje bíblico para amo, dueño. Se utilizaba para los que tenían esclavos, ¿verdad? Así que cuando usted está diciendo Jesucristo es mi Señor, está diciendo yo me someto a su autoridad. Él es mi autoridad, ¿verdad? Por eso podemos decir sin temor a equivocarnos que no puede haber que no hay salvación sin señorío de Cristo. El creer en Dios es parte, es imprescindible en la salvación, pero usted puede creer en Dios y si no se somete a la autoridad de Dios, usted es inconverso, no es convertido. Usted entonces, cuando está recibiendo a Cristo, está tomando una decisión de colocar a una persona sobre usted y usted está aceptando ese hecho. Por eso decimos que la salvación es un evento de crisis que hemos diluido a través de los años, especialmente porque en los tiempos en que se predica ahora, en este lado del mundo, no en otros países donde hay persecución no es así, pero en este lado del mundo, América, Europa, no hay persecución, no hay peligro de confesar y decir que Cristo es el Señor de mi vida.
Y por lo tanto, usted debe decir, yo recibo a Cristo como Señor, a veces sin saber lo que está diciendo, pues no le trae problemas a usted. Pero si usted lo metieran preso, usted le quitaran la vida, lo azotaran por decir que Cristo era su Señor, como pasaron en el tiempo del Imperio Romano, cuando empezó la iglesia, entonces usted se cuidaría de decir que Cristo era su Señor, a menos que usted realmente estuviera dispuesto a confesar a Cristo como su Señor, aunque le quitaran la vida, aunque no le dieran trabajo, aunque lo expulsaran de la sinagoga, aunque lo rechazara su familia, aunque lo llevaran preso, lo azotaran. Entonces, era realmente en ese ambiente que empieza el cristianismo, el confesar el señoría de Cristo no era algo religioso, ritual. Era algo que implicaba una confrontación con el sistema, que le podía costar caro. Todavía es así. Países comunistas y así por el estilo. Pero en este lado del mundo, muchas veces no entendemos lo que es el señorío de Cristo y cómo Cristo dirige la iglesia, cómo Cristo formó la iglesia, cómo funcionan las autoridades. ¿Por qué el Señor nos manda a sujetarnos a la autoridad? En este caso, Romanos 13 habla de las autoridades civiles. Porque un cristiano tiene que ser un ciudadano obediente de las leyes. No tiene que seguir las leyes cuando esas leyes atentan contra su fe y contra el señorío de Cristo. En ese caso usted tiene que desobedecer. Tiene que obedecer a Dios antes que a los hombres. Usted no se va a hacer ateo porque por obediencia a un gobierno comunista. Usted no se va a volver idólatra porque el Imperio Romano quiera que usted sea idólatra. Si es necesario, mátame, pero yo no voy a hacer eso porque Cristo es mi Señor. Pero exceptuando esos casos que atenten contra su fe y contra la palabra de Dios, usted tiene que ser obediente de las leyes, no importa donde usted viva, en Cuba, en Rusia, en China, en la India, donde quiera, porque Dios llama al cristiano a ser un ciudadano respetuoso de las leyes, reconociendo la autoridad. En esos países la autoridad es el que está gobernando, aunque a usted no le guste. Lo mismo aquí. Nosotros, la iglesia, hemos tenido serios conflictos con el gobierno actual por causa de las leyes que se están tratando de promulgar, que tienen que ver, que retan directamente lo que es el concepto del cristianismo y las enseñanzas de la palabra. Leyes, ahora mismo 4 leyes. Una que tiene que ver con el casamiento de personas del mismo sexo, otra que tiene que ver con la adopción de niños por parte del mismo sexo, una que tiene que ver con la legalización de la marihuana, con nombres bonitos, pero eso es lo que es, y la otra que tiene que ver con la enseñanza obligatoria de la perspectiva de género en las escuelas por encima de la opinión de los padres y el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus valores. 4 leyes. Y hay una seria confrontación, ¿verdad? Pero, esta semana que viene, el miércoles, tenemos una cita, la directora de educación y yo, con el director de una escuela, porque estamos leyendo en los periódicos que la escuela se quedó sin fondos, que no hay fondos para la educación, que posiblemente no habrá dinero para reparar las escuelas, no habrá dinero para reparar plomeros para reparar las plumas que se dañen, los grifos que se dañen en los baños, no habrá dinero para reparar la puerta que se dañó, porque están cesanteando empleados, ¿verdad?, que hacían esos trabajos. Posiblemente no haya dinero para cubrir una vacante de un maestro que no están nombrando, que están dejando la plaza vacante y que esos niños no tienen ese maestro. Y estamos visitando al director de esa escuela pequeña, estamos poniéndonos las órdenes de él. Si de nuestra iglesia quiere hacer un pacto queremos ser un pacto de ayuda con ustedes como escuela, para que nosotros podamos venir a arreglarles sus grifos, podamos venir a pintarles su escuelita, podamos ayudarles con algún material que ustedes no puedan comprar y que nosotros podamos suplir. Quizás si tenemos maestros jubilados que tienen licencia, si el departamento lo aprueba, algún maestro que voluntariamente decida cubrir ese espacio de ese niño no se quede sin educar, en lo que verá. Y dice, pastor, pero no es una contradicción. No se supone que usted trate de hacer todo el daño posible al gobierno porque están en contra de los valores. Vamos a seguir de frente con los valores, pero al mismo tiempo y paralelamente estamos orando por los gobernantes y vamos a estar tratando de ser un factor de bendición a la sociedad
como buenos ciudadanos cristianos que somos de esta tierra. Un balance. Como Cristo quiere que se hagan las cosas. Entonces, el mensaje de hoy tiene que ver con la autoridad, porque todo comienza en la eternidad con una rebelión contra la autoridad. Todo comienza con que Dios, todavía no existía la tierra, no existía el ser humano, pero allá en el cielo ocurre un enfrentamiento donde un ángel de gran luz, llamado Lucifer, que quiere decir ángel de gran luz, era tan hermoso y tan poderoso que él hace contrataciones consigo mismo. Y dice, yo no tengo por qué. Yo voy a montar mi propio reino. Yo no tengo por qué estar sujeto a Dios. Y ocurre la rebelión celestial que hace que Dios expulse a esa persona de su presencia junto con ángeles que le siguieron, que son los demonios, que empieza entonces la guerra de las edades entre el bien y el mal. Todo fundado en la rebelión contra la autoridad. El padre y la madre de todos los pecados se llama rebelión a la autoridad. Y ahí parte todo lo demás. Todo lo demás. Por lo tanto, es importante entender ese mecanismo, ¿verdad? Hay unos pasajes en el Antiguo Testamento donde hay una amonestación a reyes, dos reyes, uno a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y al rey de Tiro, que muchos intérpretes de la Biblia reconocen que Dios está hablándole a Satanás, utilizando al rey de Tiro y al rey de Nabucodonosor, como diciendo, esto que tú has hecho, porque ambos se quisieron endiosar y pidieron que los adoraran, viene del que se reveló en el cielo. Es como cuando Pedro le dice a Cristo, le dice que él va a morir, que tiene que ir a la muerte, ¿verdad? Según el plan de Dios y la voluntad del Padre. Y Pedro le dice, Señor, que no te acontezca esto. Y Jesús le habló Jesús a Pedro. ¿A quién le habló Jesús? A Satanás. Y le dice a Pedro, pero no Pedro, a Satanás, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Era Pedro Satanás? No. ¿Por qué Jesús dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo? Porque ¿quién estaba detrás de Pedro? Provocando que él no quisiera que el Mesías fuera a la muerte. ¿Quién? Entiende inmediatamente Jesús que el que puso ese pensamiento, un dardo de fuego en la mente de Pedro, ¿quién fue? Satanás. Y él no le habla a Pedro. ¿Le habla a quién? A Satanás. Pues en ese antiguo pacto Dios entiende que el que está detrás de Nabucodonosor, a quien Dios encumbró y le dio la oportunidad de ser un poderoso emperador, el Señor, y quien está detrás del rey de Tiro, que Dios permitió que llegara a esa posición, y ellos se endiosan e inclusive piden que le adoren, se hacen estatuas y cosas para que le adoren. Él entiende que es la misma mente que se reveló en el cielo. Y se escribe este pasaje de amonestación en Isaías capítulo 14, Isaías 14, del verso 12 en adelante. Isaías 14, 12. Mira lo que dice aquí. Acuérdate que se supone que le está hablando al rey de Babilonia, pero mira las palabras. Si es al rey de Babilonia que le está hablando. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Lucero es el nombre de Lucifer, que quiere decir ángel de gran luz. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
en Ezequiel, capítulo 28, y después de Isaías, Jeremías, y después de Jeremías, Ezequiel, capítulo 28, verso 12, Ezequiel 28, 12, hay estas palabras. Mira a ver si tú crees que esto es para un rey terrenal o es a Satanás. Dice: hijo de hombre, levanta endechas al rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablándole así a un ser humano. Bueno, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Adiós, pero si el rey de Tiro estuvo en el Edén, tenía que tener unos cuantos miles de años. Obviamente, no cuadra esto con el rey de Tiro. Porque para haber estado en el huerto de Edén con Adán, tenía que tener muchos miles de años. O sea que obviamente hay algo aquí que no cuadra con el rey de Tiro. Y tú te das cuenta que Dios está hablando del espíritu de Satanás obrando en ese hombre, como le pasó a Pedro, ¿verdad? En el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande y protector. Querubín es un ángel, pero el rey de Tiro no da ningún ángel. Tú, querubín, o ángel grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, además de contratar contra Dios, contrató consigo mismo. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh ángel o querubín protector. Entonces, tú te das cuenta que el drama de toda la maldad y todo el pecado que está sembrado en la tierra comienza con una rebelión celestial en un ángel llamado Lucifer o Satanás o diablo, ¿verdad? Y comienza cuando vemos la tentación en Génesis capítulo 3, que viene la creación de la raza humana y viene la caída del ser humano. Cuando Satanás se acerca a la mujer para tentarle, la oferta que le hace es la misma que había en su corazón. Le dice a la mujer: serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Se dice aquí, serás semejante al Altísimo. Satanás quería ser semejante al Altísimo. Y ahora le dice a la mujer: serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Y se introduce en la raza humana, entonces, al aceptar ella, una rebelión similar a la rebelión que tuvo Satanás en el cielo contra la autoridad exclusiva de Dios como Señor de toda la creación. Y entonces, ahí viene la expulsión del hombre del huerto. Y lo que nos ha perseguido todos estos siglos, que hay entonces, hemos sido desechados, hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero que Dios en su misericordia abre un camino de reconciliación cuando tú entonces te colocas bajo la autoridad y la soberanía de Dios a través de Jesucristo. Tú entras al cauce de la relación con Dios, porque tú voluntariamente, por revelación de Dios, tú te sometes a esa autoridad. Por eso decimos que la salvación es un evento de crisis que tiene que haber. Uno tiene que estar consciente de lo que es entregarle el corazón a Cristo. No es ser bautista, no es venir a la iglesia, ¿verdad? No creemos en esas profesiones de fe light que se acostumbran a hacer por ahí, donde a una persona le dicen: mira, si tú te murieras hoy, ¿tú irías al cielo o al infierno? A ver, yo no sé. Y le dice: ¿te gustaría ir a la gloria? Sí, claro. ¿A quién va a decir que le gusta ir al infierno a quemarse? ¿Tú estás dispuesto a repetir unas palabras conmigo para que vayas a la gloria? Pues seguro, si es cuestión de repetir palabras, un guame, eso hace cualquiera. Repite conmigo: yo recibo a Jesús como Señor. Yo recibo a Jesús. Ok, vamos ahora. El jefe tuyo es ateo. ¿Tú estás dispuesto a ir donde el jefe tuyo y decir que tú le entregaste tu vida a Cristo? ¿Cómo tú estás loco, chacho? No hay.
convicción. No hay crisis, no hay revelación, no hay señorío de Cristo. Y tenemos que tener cuidado. Entonces, la filosofía del mundo, por no entender lo que es el señorío y la autoridad, la filosofía del mundo es la que ha ido permeando, ha ido controlando la iglesia del Señor, porque ya el mundo lo tiene controlado. De siempre. Pero hay unas filosofías que se han estado en los últimos 100 años, o 150 años, 125, bueno, quizás antes, donde la razón humana y la supuesta libertad humana y la esperanza de que el hombre tiene en sí mismo la capacidad de interpretar el bien y el mal, aparte de Dios, que hay filosofías que promueven todo eso, llevan a la raza humana a una raza que vive en rebeldía constante a la autoridad de Dios, y no nos damos cuenta de eso. Ni en las iglesias se dan cuenta de lo que es la autoridad. Y vamos a hablar y vamos a aclarar esto que estamos diciendo con más detalle después, ¿verdad? Así que todo cristiano debe de tener una experiencia de encuentro con la autoridad de Dios. Nosotros tenemos que tener un encuentro con esa autoridad. O sea, una pregunta sencilla. ¿Es realmente Jesucristo el Señor de mi vida? Cuando el esclavo, que es la misma palabra Señor que se utiliza para Jesús, la palabra que se usaba en el tiempo de Cristo para los esclavos, el dueño de la casa le decía, hoy vas a trabajar al campo. Pues era el campo que iba. Hoy te quedas en la casa y vas a cuidar a los niños. Pues ese día se cuidaba a los niños. Hoy vas a cocinar. Pues ese día cocinaba. Hoy vas a ordeñar el ganado. Pues ese día era ordeñar el ganado. Pero yo opino. ¿Cómo que tú opinas? Tú eres el esclavo de la casa, tú aquí no opinas. Entonces, un sometimiento al Señor sobre gustos, modas, preferencias, no es considerado como parte de mi cristianismo. Entonces, sin darnos cuenta, le hicimos a la autoridad así, mira, ¿verdad? Hay gente que barre la basura debajo de la alfombra cuando nadie está mirando, ¿verdad? Le hicimos a la autoridad así. Seguimos viniendo a la iglesia, cantamos coritos. Dios es bueno, amamos, ¿verdad? Dios. Pero cuando se trata de decisiones entre lo que revela la palabra y los antojos o las decisiones que yo tengo que tomar en mi vida cotidiana, entonces ya ahí me salgo de la autoridad, porque yo tengo una vida religiosa, que es ir a la iglesia, cantar corito, ir a la escuela bíblica, así voy. Pero no llega hasta el punto de el señorío de Cristo sobre mi vida. Y hay una realidad que puede ser triste o alegre, como usted la quiere interpretar. Dios es una persona imperfecta, como somos todos nosotros. Cuando tomamos la decisión de recibirlo como Señor y colocando bajo su autoridad, nos recibe y nos llama hijos. Y hasta nos da manera de bregar y trabajar con nuestros pecados. Cuando dice, por ejemplo, el 1 de Juan, hijitos míos, si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso y la verdad de Dios no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y nos llama hijos. Y está hablando de que somos pecadores, que tenemos que confesar pecados. Y yo, ay, hijitos míos. Pero una persona decente, bien portada, que todo el mundo es pecador, pero vamos a coger un ciudadano ejemplar, inclusive religiosa, que no recibe a Cristo como Señor de su vida, no le llama hijo al Señor. No es hijo de Dios. La madre ejemplar del año de Ponce,
que le dan 40 premios porque te ha criado 14 hijos y todos son profesionales, una mujer de su casa, una mujer ejemplar, fiel a su marido, si no se convierte a Cristo y le recibe como Señor, no es que no crea en Él, porque creer en Dios hasta los demonios creen, si no, dice, así que mi cristianismo tiene que estar lleno de decisiones que redunden en la verdad, que redunden en el beneficio que me da la verdad de Dios. Y una de esas decisiones que yo tengo, y una de esas revelaciones, es que no hay cristianismo sin señorío de Cristo. Dios no necesita, como los políticos, adeptos. Una vez empezó a predicarle a las multitudes y la gente empezó a irse porque la palabra era fuerte. Lo que estaba hablando como yo estoy hablando ahora, el Señor. El que no deja todo por seguirme no puede ser mi discípulo. El que ama al padre o la madre más que a mí. Bueno, está hablando fuerte. Y la gente, y los discípulos, digo, espérate, estábamos levantando una masa y ahora la gente se fue. Y como que se molestaron con Jesús. Le dijo, Señor, tu palabra es fuerte y la gente se está yendo. Y dije, ¿sabe qué le dijo Jesús? ¿Se quieren ir también ustedes? Hay que entender eso, hay que entender. Pablo, por ejemplo, tuvo un encuentro con la autoridad de Dios que cambió su vida. Pablo era un hombre importante en la sociedad hebrea, quizás un miembro del Sanedrín, un erudito bíblico, un hombre que era líder, al punto que cuando vino el cristianismo, él no era del grupo, no era apóstol con Jesús, él era hebreo inconverso, pero hebreo comprometido con su fe y su religión histórica de los padres de él. Y él entendió que era su deber perseguir esa secta falsa que había comenzado y acabar con esa herejía llamada cristianismo. Y su celo religioso lo llevó a empezar a perseguir cristianos y lo hicieron líder. Cuando estaban matando a pedradas al mártir Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, que era un discípulo ejemplar de Jesucristo, lo estaban matando a pedradas los hebreos por su fe. Dice, y después que terminaron de matarlo a pedradas, las ropas las pusieron a los pies de Pablo. Como diciendo, tú eres nuestro líder, este es el trofeo tuyo, estas son las ropas del que acabamos de matar a pedradas. Y Dios pone la mirada en aquel hombre, como la puso en mí, que era un borrachón, y Dios escoge a quien quiere y tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y yendo con cartas del líder religioso, camino a Damasco, para buscar más cristianos para encarcelar, azotar y matar, con un grupo de hombres. Allí Jesucristo tiene un encuentro con él, en medio de una luz que lo deja ciego. Él cae al piso. Y esa voz, la voz de Jesús, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Es tratar de luchar contra lo que es más poderoso que tú. En otras palabras, estás luchando. El aguijón era la punta de metal del arado, a veces de metal, a veces de madera afilada, ¿verdad? Metal. Y iba el que araba, y eso iba rompiendo, haciendo la era, rompiendo la tierra para el surco, haciendo el surco. Y de vez en cuando, algún buey rebelde empezaba a tirar patadas. ¿Y a qué le daba las patadas? A la punta de metal. Y se destrozaba las patas. Y Cristo le dice a Pablo, Pablo, dura cosa te es. Te estás metiendo en problemas, estás luchando en contra del que tiene la autoridad. Inmediatamente aquel hombre, ante esa visión, pierde la vista, queda ciego. Él dice, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Fíjate. ¿Qué tú quieres que yo haga? Se encontró con la autoridad. Y el Señor le dice, mira Pablo, allá en el pueblo hay un hombre que se menciona una vez nada más en la Biblia, que es un discípulo, un miembro de la congregación de ese lugar,
desconocido. No era líder, no era apóstol, no era pastor, no era predicador. El que se sentaba en la última fila por allá. Y Dios, para hacer a Pablo, diciendo quién era el que mandaba, le dice, mira, hay un hombre llamado Ananías que vive por allí. Vete allá que yo voy a decir lo que él va a hacer contigo. Y Pablo obediente, ya no era el Pablo altivo. Va obedientemente. Y Dios le habla a Ananías. Le dice, Ananías, ahí viene un hombre que yo quiero que tú le pongas las manos para que recobre la vista. Y yo quiero que tú ores por él. Dice, Señor, porque sabía, la fama de Pablo era, lo corría. Señor, ese es el que anda por ahí matando a todo el mundo y tú me estás mandando que yo vaya allá y ore por él. Por menos que eso, él ha matado gente. Ve, porque instrumento escogido me es este. Grandes cosas yo voy a hacer con ese hombre. Ananías, que era un hombre obediente, fue allá y ya Pablo sabía y ora por Pablo, el hombre desconocido, con la autoridad de Dios sobre el líder religioso. Y entonces Pablo recobra la vista y comienza su ministerio. Entonces, descubrir la autoridad de Dios, eso de tropezarse con el Cristo de la gloria, como le pasó a Isaías allá en el capítulo 6, cuando él entra al templo y la gloria de Dios llena el templo y él se da cuenta delante de quién está. Hombre que era profeta, pero no tenía concepto de la autoridad de Dios. Y cuando la gloria de Dios llena el templo y él ve aquello, él cae postrado al piso y dice, oh Señor, hombre de labios inmundos como yo, un hombre pecador, Señor, y han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos. Entonces dice, aquí yo voy a quedar muerto. Hay una cosa que es un fruto del Espíritu bien importante que se llama temor de Dios. Ya no se predica del temor de Dios. Se habla mucho del amor de Dios. Pero en la Biblia se habla del amor de Dios, que es inmenso y maravilloso, y de su gracia, pero se habla de el temor de Dios, que es la revelación de su grandeza, su señorío, su autoridad. Que tú le amas, tú sabes que te ama, pero no es cualquier cosa, es el Señor. Eso hay que tenerlo claro, Hay veces que vemos en la Biblia, mira, la importancia que Dios le da al orden de autoridad establecido, que en la iglesia se ha perdido eso. No hay concepto de que yo estoy en una congregación que funciona en un orden divino, con una autoridad que establece Dios, que es el pastor, ¿verdad? Y que yo estoy en sujeción. A veces las iglesias, las sesiones de negocio de las iglesias, en vez de ser ordenadas, en orden, bajo autoridad, que señala la Biblia, en unidad, en comunión, es una guerra. Una reunión de negocios. Hay iglesias que son así. ¿Cuántas veces uno pregunta por un hermano que uno veía en la iglesia todos los domingos? Oye, hace tiempo que no veo a fulano y a su esposa, que llevaban aquí 10 años. Oh, ellos están en Estados Unidos, pero como están de paseo, no, están viviendo allá. Viviendo allá. Y nunca vinieron a informarle a su pastor ni a pedirle, a consultar, que el pastor orara por esa decisión. No, porque es que ellos no están sometidos al pastor realmente. Ellos están en la iglesia bautista de Glenview, pero ellos están donde estén y van y vienen, pero ellos no están bajo autoridad. Ellos le hacen el favor a la iglesia de venir aquí, pero no están bajo autoridad. Entonces, ese concepto de sujeción, que es tan importante en la Biblia, que la Biblia dice en Romanos capítulo 13, que el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. Es importante en el orden de Dios. Si Dios establece autoridades, no solamente en la iglesia, las autoridades civiles hay que respetarlas. En el hogar, la Biblia dice que los hijos están bajo la autoridad de los padres, honra a tu padre y a tu madre. Todo eso se ha echado para el lado en esta sociedad. La Biblia dice, hay que honrar la escuela, hay que honrar a los maestros, que son la autoridad, y respetarlos. La Biblia dice que hay que respetar a las personas mayores. La Biblia dice que la esposa, el marido es cabeza del hogar. Y el problema mira lo que utiliza el enemigo. Como hay maridos problemáticos y sinvergüenzas, y hay padres problemáticos y abusadores, entonces yo digo, bueno,
como hay padres problemáticos y abusadores, y maridos sinvergüenza, y pastores ladrones y mentirosos y un montón de cosas, yo entonces no tengo que estarle de autoridad, porque si esa gente fuera perfecta, yo estaría autoridad sobre mí. Pero como ellos son imperfectos, pues entonces yo no tengo que estar bajo la autoridad de nadie. Y poco a poco las filosofías humanas y los razonamientos humanos han ido quitando toda autoridad en todo lugar. Y es lo que se llama anarquía. En la escuela ya no hay ese respeto por los maestros. En el hogar no hay respeto por los padres. Y la sociedad promueve eso. Muchachitas de 11 y 12 años apretándose en las escuelas, y si el papá viene y dice, no, y se la agaja por un brazo, por la oreja y se la lleva, ay, eso es abuso, y le meten preso al papá, a la mamá. Porque ella tiene derecho a usar su cuerpo como quiera a los 12 años, a los 13, a los 14. Entonces tú te das cuenta que hay una explosión de rebelión. No se respeta aquí, no se respeta a los maestros, no se respeta a los padres, no se respeta a las autoridades, no se respeta. Porque quizás en vez de reprender a todo eso, yo pude haber dicho, mira, Satanás, yo reprendo tu obra de sembrar la rebelión a la autoridad por el mundo entero. Estás utilizando la prensa, a los psicólogos, a los sociólogos, a los filósofos, para decirle al mundo que la autoridad es mala, que la libertad implica libertad para hacer lo que uno le da la gana. Bajo la Carta de Derechos surge la pornografía. Mira el fruto de la libertad. No, pero esa pornografía, esas personas teniendo sexo ahí en televisión, por la tarde. Ahora, el problema es que lo que están dando aquí en Puerto Rico ahora, está saliendo a las 10 de la noche, a las 12 de la noche en otro lugar. Pero aquí llega a las 4 de la tarde, a las 3. Porque es diferente hora. No, pero es que la gente tiene derecho. Usted no quiere ver pornografía, pues no la vea. Pero es una libertad que la gente tiene. Ahora aquí en Puerto Rico, la libertad es que tú te vas, como decía Don Cholito, a retratarte en una plaza de la capital, ¿verdad? Y entonces tú ves, en vez de ver a las autoridades escandalizadas, tú ves a las autoridades defendiendo a los que hicieron eso. Caos. Caos, caos, caos. Y Dios es severo en contra de la rebelión contra la autoridad. Toda la Biblia, a todo el que se rebeló contra la autoridad, Dios lo castigó. María y Aarón, hermanos de Moisés, mayores que él, se rebelaron contra Moisés. Aprovecharon un error. Moisés se casó con se unió a una mujer etíope, cusita, etíope, y eso se suponía que un líder o un hebreo no hiciera eso. Estaba prohibido. Y entonces dijeron, bueno, solamente por Moisés ha hablado Dios, no soy yo. No era Aarón el sumo sacerdote y María su hermana profetiza. Y quisieron entonces retar a Dios diciendo, no, la autoridad ahora no es Moisés, ahora somos nosotros. Y Dios envió una lepra sobre María y Dios no aprueba eso. No aprueba la rebelión contra la autoridad. Pero es parte de la vida cotidiana. Y dentro de la iglesia, la gente hace y deshace. A veces los pastores son figuras decorativas. Aquí no. Pero en otros lugares, los pastores son figuras decorativas, donde tienen una junta administrativa que le dice, le hace, y el pastor es... Y eso no es el orden de Dios. Entonces, la iglesia ha caído en la misma interpretación del mal y el bien, de lo correcto y lo incorrecto, de la autoridad que tiene la gente de afuera. Igual. Uno dice la Biblia que ministra conforme a la gracia que Dios le ha dado. Y dice, y Dios coloca a los que dirigen, a los que enseñan, los coloca en un lugar específico dentro del cuerpo.
Yo estoy en un salón de clase, estudiante, y hay un maestro de escuela bíblica. Él es la autoridad. Y él tiene una autoridad que es la directora de escuela bíblica y tiene una autoridad que es el pastor. Y yo como estudiante, yo puedo hacer preguntas, dudas, cualquier comentario que pueda, ¿verdad? Pero yo no tengo la autoridad de tratar de ridiculizar a ese maestro o de restar la autoridad dentro del grupo, probar que yo sé más que él, retar, o sea, porque ya yo estoy en rebelión contra Dios. Porque el que resiste a la autoridad, dice la Biblia, a Dios resiste. Y eso es un problema, o es una que tenemos que entender los que tenemos mujeres casadas, los estudiantes, los hijos, los miembros de las iglesias, los que vivimos en un país. Tenemos que entender que Dios, le guste a usted o no le guste, estableció un orden de autoridad. Las filosofías retan, contienden contra eso. Hay filosofías humanas que están diseñadas para eso. Por ahí por el siglo XV, ¿verdad? En el Renacimiento, comienza un regreso sale el mundo del oscurantismo de la Edad Media, con todo su feudalismo y todas aquellas injusticias tremendas contra las clases de abajo y el engrandecimiento de los nobles y los reyes y también de los grandes dignatarios de la iglesia, cardenales y toda esa gente que hacían lo que le daba la gana también. Y entra el regreso, se redescubren las filosofías griegas de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y un filósofo de la Iglesia Católica llamado Santo Tomás de Aquino desarrolla lo que se llama la filosofía escolástica, que tiene que ver precisamente con tratar de armonizar el pensamiento de esos filósofos con las verdades cristianas. Es un injerto. Un tiempo después, ya empezó una manera un poquito diferente de ver la autoridad de la palabra de Dios. Después viene un poquito más tarde, un par de siglos más tarde, se desarrolla en Francia un movimiento que se llamó la era de la Ilustración, Enlightenment Age. Un culto a la razón. Se llama también la era de la razón, porque hay 5 filósofos franceses, filósofos, educadores y escritores, eran esas cosas, muy, muy sabios, ¿verdad? Muy inteligentes. Todos están al mismo tiempo, conviven, coinciden en la época de la historia, y se le llamó las Pléyades o la Pleiad, porque eran 5 y hay una constelación que se llama las Pléyades, que son 5 estrellitas, que es la cacerolita o algo así le dicen, ¿verdad? Osa menor o algo así. Y entonces coinciden y desarrollan una manera de pensar que exalta la capacidad del hombre de alcanzar por sí mismo, por medio de la razón, la justicia. Pone la esperanza en que la raza humana va a ir evolucionando hacia alcanzar la justicia y cosas que ya han pasado 400 años de eso, 300 años, y todavía, por supuesto, está peor que nunca. Pero ellos ponen la esperanza en eso. Eso es una línea de pensar humanista, no cristiana. Esos sabios fueron Razin, Molière, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Así que se pronuncia. Se la pronuncia como se pronuncia en francés. Razin, Molière, Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Así que se pronuncia. Y esos 5 desarrollan esa línea de pensamiento que es lo que promueve la Revolución Francesa y la Revolución Norteamericana. De tal manera que cuando se diseña la Constitución de Estados Unidos, las personas que la diseñaron eran ilustracionistas. Hay muchas citas cristianas, pero ellos no se caracterizaban por ser cristianos consagrados. Ellos sí en esa cultura se creía en Dios y se menciona a Dios en la Constitución, pero básicamente el modelo que ellos usan es el modelo que habían gestado en la era de la Ilustración de las libertades del hombre. Y de ahí empieza a desarrollarse con esa filosofía una manera que empieza a
poner la esperanza en la razón del hombre y quitar la esperanza de la firmeza de la palabra de Dios. Y que nos lleva en parte a lo que tenemos hoy en día en este caos. A eso se añade filosofías posteriores. Aparece el darwinismo, ¿verdad?, que promueve o postula la evolución de las especies por medio de la selección natural, donde el más apto es el que logra prevalecer a la larga, y se van desapareciendo los débiles, y van mutando, van cambiando a una generación cada vez diferente, porque los aptos son los que sobreviven, y los que no tienen ¿verdad?, esa condición óptima, pues son los que se mueren primero, ¿verdad? Y entonces viene después el marxismo-leninismo con Marx y Engels, que postula entonces la lucha de clases y que Dios es el opio de los pueblos, ya directo. Y ahí viene también el nihilismo, y hay un filósofo alemán que se llama Nietzsche. El nihilismo, que postula que Dios no existe, que realmente no existe, y Nietzsche dice lo que tenemos que desarrollar es un filósofo de la decepción. Nada de lo que hay sirve. Tenemos que fabricar un superhombre y una raza superior. Y esa es la filosofía que adopta Hitler. Al tú unir la filosofía del nihilismo, de que Dios no existe, y de Nietzsche, que hay que fabricar un hombre superior, con el darwinismo, que dice que los más aptos son los que van a prevalecer, se le prende el bombillo a Hitler y dice: los más aptos somos nosotros, los alemanes. Somos la raza superior. Por lo tanto, si esa es la ley de la vida, tenemos derecho a matar a los que no tienen. Para fabricar esa raza tenemos que acabar con los que son débiles y defectuosos. Se incluyen ahí a los gitanos, los judíos, los que tienen deformidades, los que tienen síndrome de Down. Y empiezan a matar lo que puede provocar una filosofía. La filosofía provoca el asesinato de millones de personas como un sueño de una civilización mejor. Porque hay un poder grande en los razonamientos. Entonces, ¿qué ha pasado? Ese razonamiento de que el hombre es el que tiene la contestación, que Dios está muerto, que ya lo están diciendo aquí en Puerto Rico. Ponga atención lo que están diciendo los comentaristas por la radio. Es bueno que la iglesia se quede quieta y se queden allí en los templos. Porque esta realidad, esta condición económica, eso de que están diciendo de que el país que se aparta de Dios, que Dios le quita la mano de la bendición, que es el país que no progresa y que es una disciplina y que sin Dios no se puede contar, y eso, que se olviden de eso. Nosotros creamos este problema y nosotros tenemos la capacidad de resolverlo. Dios que se quede afuera. Y nos damos cuenta que la iglesia va entrando en esa manera de pensar. Y esa filosofía viene del capitalismo de Arnold Toynbee, que es otro filósofo, y entonces el sueño americano, tiene que ver con prosperidad, con tener cosas y tener dinero, y todo, Dios está donde está la prosperidad y el dinero, que es lo que predica el evangelio de la prosperidad que está corriendo por allá ahora. Y provoca pastores. Mira hasta dónde llega el pensamiento, al liderato cristiano. Pastores por montones que están ganando $2,000 aquí en esta iglesia, le han dicho a la gente que ellos son el pueblo de ellos, que ellos los aman, que Dios los llamó a esa iglesia, y la gente se lo creyó y están ahí en esa iglesia. Y de momento los llaman de otra iglesia por allá, que le pagan $4,000, y el próximo domingo: hermano, Dios me está bendiciendo, me vengo a despedir de ustedes. Porque ese pastor ha caído en la trampa de que es mejor tener $2,000 más que ser obediente al llamado de Dios. Es un asalariado. Y la iglesia se decepciona. Y la iglesia entonces empieza a dudar y empieza a decir: ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Y empezamos
la iglesia deja de ser la iglesia que funciona ordenadamente, coordinadamente, dirigida por Dios, con una visión, un discipulado de formación de personas comprometidas con el Señor, y empezamos a ser una iglesia que somos visitantes de un lugar el domingo por la mañana. No hay coordinación, cada cual está en su propio mundo. No hay unanimidad y un pensar que puedo decir, este es el pensar de verdad, estoy hablando típicamente, ¿verdad? Nosotros hemos tratado de que esta congregación no sea así. Y llega el momento que empiezan a aparecer cosas raras en la iglesia. Por ejemplo, los comités de púlpito. El diseño de Dios para formar los líderes de la iglesia es el discipulado. Moisés discipuló y estuvo con Josué y él siguió el trabajo. Pablo entonces constituyó a Tito, constituye iglesias, a Timoteo, los discipulaba, los formaba. Dios, Jesucristo lo dijo, hacer discípulos. Esa es la manera de Dios de formar líderes, es discipulando a la gente y que desarrollándolos para que cubrir los ministerios según Dios le va mostrando al líder. Gracias a Dios que en esta iglesia todos los ministerios han sido por discipulado de la iglesia local. Vivian se formó aquí, Edil se formó aquí, Xavier se formó aquí, Joel se formó aquí. Los discipulamos, les enseñamos, los entrenamos y después Dios abre una posición, Dios nos muestra que es el lugar y ahí encaja, ¿verdad? Ese es el diseño de Dios, pero ahora no es así. Entonces, al venir ese turnover de pastores que están brincando de aquí para allá, ¿qué hacen las iglesias? Un comité de púlpito. Porque la pobre congregación tenía pastor esta semana y la próxima semana no tiene. No hubo discipulado. No hubo el entrenamiento de que ese hombre preparara a las personas que van a seguir pasándole el batón de adelante, ¿verdad? Transfiriéndole todo lo que sabe, llevándolo a alcanzar la madurez. No. El hombre es un profesional de la fe. Es un empleado. Y se fue y dejó a la congregación sola. Entonces los hermanos dicen, pues, vamos a poner un comité de púlpito y empezar a escuchar pastores predicar. Llámate a los seminarios, a ver si nos mandan 2 o 3 buenos candidatos para acá. No conoce a la persona, no sabe si es embustero, no sabe si es ladrón, no sabe si tiene dones pastorales, pero tiene un diploma. Y el propósito de Dios se desvirtúa. Yo sé que este es un mensaje que no es evangelístico, pero yo siempre pregunto, ¿es posible que aún así alguien entienda y diga, mire pastor, su palabra me ha demostrado a mí que yo necesito poner a Cristo en autoridad sobre mi vida? Y yo quiero reconocer hoy, y yo pedirle al Señor que venga, que me reciba, que él sea, yo quiero que Él sea el Señor de mi vida, la autoridad sobre mi vida. Yo quiero pedirle que venga a mi corazón. Le entrego mi vida, mis pecados. Yo quiero que Él venga. Yo quiero vivir bajo autoridad. ¿Hay alguna persona que tome esa decisión? Levantando la mano allí donde está. Hay una mano que se levanta allá arriba. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Puede bajar para acá. ¿Alguien más allí donde está? Aquí hay un caballero que levanta su mano. Uno no espera. Lo que pasa es que el Espíritu Santo va más allá de lo que uno cree que pasa y que puede hacer. Y eso hay que reconocerlo. Uno no espera que en un mensaje didáctico a la iglesia, de enseñanza, Dios toque el corazón para conversión. Como que uno espera que dice, pues si no, no se habló de evangelismo, se habló solamente de cómo vivir bajo autoridad. Bueno, pero Dios está obrando y tocando corazones. Aquí ha pasado gente a convertirse llorando mientras estamos adorando al Señor y no se ha predicado una sola palabra. Pero el Espíritu es soberano. Esa persona estaba escuchando esa música cantar, el Espíritu lo tocó, sintió convicción, vino y entregó su vida al Señor y no se ha predicado una palabra todavía. Que no sea lo que se está cantando en el himno. Hay alguien más que allí con su mano le dice al Señor, Señor, ven a mi vida, te entrego mi corazón, salva mi alma. Aquí está mi vida, Señor. Ven a mi corazón. Alguien más le entrega su vida a Cristo que no lo ha hecho todavía. Y se coloca bajo autoridad. Bajo el señorío de Cristo. Alguien más. A nuestro alrededor se derrumba la sociedad. Y
Hay voces que quieren que la iglesia se derrumbe y se ha empezado a derrumbar la iglesia y a adoptar filosofías del mundo y prácticas mundanas y a negar el evangelio y bueno, ¿verdad? Y pastores que hablan de dinero todo el tiempo y que han hecho del evangelio un motivo de lucro personal a costa de la iglesia, ¿verdad? La iglesia que nunca ha sido perfecta, ¿verdad? Pero que debemos de tratar de que el modelo sea lo más parecido a lo que el Señor diseñó. ¿Cuántos quieren caminar hacia allá, verdad? Caminar hacia allá. Uno le pega el ojo a estar un poquito más adelante de lo que está en el momento en donde uno se encuentra, ¿verdad? Siempre hay una colina. Usted ve una colina en el horizonte y dice, wow, qué lindo llegaría a esta colina. Esa es mi meta, es llegar a esa colina. Qué linda vista de ver allí. Cuando usted llega a la colina, se da cuenta que después de esa colina hay otra más allá. Siempre hay una colina más adelante. Algo que alcanzar. Y Dios en esto no se deja de crecer nunca, aunque uno sea pastor, ¿verdad? Así que vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos en el nombre del Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu amor. Tú eres bueno, Señor. Tú tienes todo, Señor, y toda autoridad sobre la creación. Sobre toda potestad, Señor. Toda potestad. Todo está por estrado de tus pies. Tú tienes tu pie sobre lo que sea. Nosotros reconocemos esa autoridad, Padre. Te pedimos perdón por las veces que descuidamos nuestro caminar. Pero nuestro corazón te pertenece, Señor. Y tú lo sabes. Te pedimos ahora que nos lleves con paz a nuestros hogares. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.